Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy vamos a revisar juntos un texto que se mete de lleno en el séptimo paso de la sociedad conocida como AA, Alcohólicos Anónimos. El material que tenemos enfrente se centra específicamente en esa frase tan corta, pero, híjole, tan cargada de significado. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Una petición que suena simple, ¿no? Pero como veremos, tiene muchas capas. Nuestra tarea aquí es desmenuzar qué quiere decir realmente la humildad dentro del programa de AA, según lo que leemos aquí. Y no solo porque es clave para dejar la copa, sino porque este texto la presenta como algo esencial para encontrar una vida con más sentido, más tranquila. ¿Queremos hacerlo con ideas claras? Poniéndonos un poco en los zapatos de alguien que apenas está empezando a caminar por este sendero, ¿no? De hecho, un punto que resalta mucho el material es que este esfuerzo por ser más humildes no es solo del séptimo paso. De alguna manera, es la base, el cimiento sobre el que se construyen todos los 12 pasos. El texto es bastante directo. Dice que, sin cultivar, aunque sea un poquito esta cualidad, la sobriedad duradera es casi una misión imposible. Ok, vamos a desempacar esto. El séptimo paso nos invita a pedir con humildad que se nos quiten los defectos. Pero a ver, ¿qué es la humildad según nos cuenta este escrito? Lo primero que señala es que hoy en día la palabra humildad como que no goza de mucha popularidad. A menudo se le entiende mal, ¿no? Se le confunde con ser agachón o de plano hasta se le rechaza. Exacto, y lo fascinante aquí es cómo el texto la posiciona. No es solo una herramienta útil para mantenerse sobrio, sino que la describe como algo, indispensable para alcanzar la verdadera felicidad, y más aún, como la base para poder enfrentar los trancazos de la vida apoyándose en la fe. Es interesante cómo contrasta esta visión con la mentalidad que a veces impera hoy, ¿no? Esa que aplaude el orgullo por los logros humanos. Claro, la ciencia, la tecnología. Sí, esa idea un poco utópica de que podemos construir un paraíso aquí en la Tierra a base de esfuerzo e inteligencia, donde la pobreza desaparezca y todos seamos felices nomás satisfaciendo nuestros deseos materiales e instintivos. Y justo ahí, el texto traza un puente hacia la experiencia de muchos alcohólicos. Describe cómo esa carrera por conseguir más seguridad de la necesaria, más prestigio del que tocaba, más afecto del que se podía esperar razonablemente, una carrera alimentada por el orgullo, la autoimportancia, pues inevitablemente llevaba al fracaso y a la frustración. Hay una cita en el material que es muy gráfica. Dice: cuando parecía que teníamos éxito, bebíamos para tener sueños aún más grandiosos. Cuando nos sentíamos frustrados, bebíamos para olvidar. Parece que nunca había un punto medio, ¿verdad? Siempre persiguiendo algo más o huyendo de algo. El meollo del asunto que identifica este análisis es precisamente eso, la falta de humildad. Se nos dice que hubo una confusión fundamental. Confundimos las metas con los medios para alcanzarlas. Vimos la satisfacción material, el tener cosas, el alcanzar ciertas posiciones, como el objetivo último de la vida. En lugar de verlos como simples medios para vivir una vida, digna, con propósito. Exacto. Y en esa confusión, la formación del carácter, desarrollar virtudes como la honestidad, la paciencia, la generosidad, aunque quizás se veía como algo deseable, en la práctica quedaba relegada a ser una herramienta más para conseguir lo que realmente queríamos: comodidad, seguridad, aprobación. Claro. Si se presentaba la disyuntiva entre actuar con integridad o tomar un atajo para conseguir algo material o emocional, el carácter solía salir perdiendo. Como lo pone el texto, y esto es fuerte, muy rara vez considerábamos la formación del carácter como algo deseable en sí mismo. Era como un accesorio útil, no lo principal. Justo. El escrito también apunta a una consecuencia en el plano espiritual, muy profunda. Esta falta de humildad, esa creencia tan arraigada de que podíamos manejar nuestra vida solos, con nuestra propia fuerza, nuestra inteligencia, actuaba como una barrera. Impedía, según el texto, tener una fe real y funcional en un poder superior. Y aquí es bueno aclarar para quien escucha que en AA, este poder superior se entiende como una fuerza mayor que uno mismo, y cada quien es libre de concebirla como mejor le parezca. Sí, eso es importante. No se impone una idea específica de Dios. Exacto.
Pero el punto del texto es que incluso si alguien creía en Dios de palabra, esa autosuficiencia impedía una conexión verdadera. La frase que usa es potente. Seguíamos tratando de hacer el papel de Dios en nuestras propias vidas. Sí. Faltaba lo más básico según esta perspectiva. El deseo genuino de conocer cuál podría ser la voluntad de ese poder superior y sobre todo la disposición para intentar seguirla. Y el camino para cambiar esta perspectiva tan arraigada, según relata el material, fue, y a menudo sigue siendo, pues, increíblemente doloroso. No fue una revelación suavecita, ¿eh? La lección sobre la humildad, nos dice, se aprendió principalmente a través de repetidas humillaciones. O sea, golpes de realidad, fracasos. Sí, situaciones donde la vida nos puso en nuestro lugar y nos demostró que no éramos tan autosuficientes como creíamos. Fue la derrota constante de esa confianza ciega en uno mismo lo que abrió la puerta. Y esto conecta de manera directa con el mismísimo primer paso de AA, admitir que se es impotente ante el alcohol y que la vida se ha vuelto ingobernable. El primer acto de rendición. Ese acto de rendición es, de acuerdo con este texto, el primer acto fundamental de humildad, la llave necesaria para empezar a liberarse de lo que llama su dominio paralizador. Es como si esa primera dosis de humildad, aunque sea forzada por las circunstancias, fuera indispensable para empezar el camino. El texto pinta muy bien la reacción típica del recién llegado, ¿no? Ese momento del primer paso trae a menudo un suspiro de alivio enorme. Admitir la derrota ante el alcohol puede sentirse como decir, por fin, ya se acabó la lucha. Sí, como quitarse un peso de encima. Pero casi de inmediato, según leemos, viene la caída del 20. Esto no es el final, es apenas el comienzo. Y entonces se enfrenta a la siguiente montaña, los famosos defectos de carácter. La idea de tener que revisar y, peor aún, pedir que le quiten esos patrones de conducta tan arraigados puede parecer una tarea titánica, aterradora. Totalmente. Y el texto es muy honesto al respecto. Reconoce que a algunos de esos defectos, de hecho, nos aferramos con una persistencia apasionada, porque todavía nos complacen mucho. Claro, hay partes de nuestra forma de ser, aunque nos causen problemas, que nos gustan o a las que estamos muy acostumbrados. Cuesta soltarlas. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde sacar la voluntad para siquiera desear soltarlos? Parece una encrucijada tremenda. La respuesta que ofrece el texto no viene de un idealismo abstracto, sino de la cruda realidad observada en la experiencia de AA. La motivación inicial para empezar a trabajar en esos defectos no suele ser un deseo virtuoso de ser mejor persona, la verdad. Viene más bien de ver cuál es la alternativa. Seguir intentando manejar la vida con esos mismos patrones significa casi con seguridad volver a beber. Caer al borde del camino, como dice gráficamente. Exacto. Así que los primeros pasos en esta dirección, los que tienen que ver con el inventario, paso 4, la admisión, paso 5, y la disposición a que sean eliminados, paso 6, se dan a menudo a regañadientes. ¿Por pura necesidad, entonces? Por pura necesidad de supervivencia, porque se entiende que son parte del paquete para mantenerse sobrio. En esa etapa inicial, la humildad necesaria para estos pasos todavía no se ve como una virtud luminosa o algo deseable en sí mismo. Se percibe más bien como una ayuda necesaria para sobrevivir. Es el clásico, lo hago porque no me queda de otra para no volver a caer en el hoyo. Pero aquí es donde, según el texto, la historia da un giro y se pone realmente interesante. Describe una transformación en la percepción. Una vez que la persona ha tenido el valor de mirar de frente a algunos de sus defectos más notorios, eso que se trabaja, como mencionabas, en el inventario y al compartirlo, y ha logrado, aunque sea con dificultad, estar genuinamente dispuesta a que un poder superior se los quite, eso es el sexto paso, algo empieza a cambiar. El texto habla de que se comienzan a experimentar momentos de auténtica tranquilidad de espíritu. Ajá. ¿Y eso, para alguien que viene de vivir en el torbellino emocional del alcoholismo activo? Debe ser increíble. Esos instantes de paz interior son como encontrar un oasis en el desierto. Son un regalo inesperado y enorme. Y es a través de esa experiencia directa, no por teoría, que la idea de humildad empieza a cambiar de color. Ya no se ve solo como humillación dolorosa o requisito para no beber. Exacto. Se empieza a percibir como el ingrediente nutritivo que nos puede deparar la serenidad. Ya no es la medicina amarga, sino el alimento que da paz. Ese cambio de perspectiva es crucial. ¡Qué interesante!
Y este cambio en cómo se ve la humildad trae consigo otra transformación clave según nos cuenta el material: la actitud hacia el dolor y el sufrimiento. Antes, la reacción instintiva y casi única ante cualquier forma de dolor, físico, emocional, espiritual, era huir. Y el escape más a la mano era la botella, claro. Claro. Ahora, al estar en AA y observar de cerca cómo otros miembros, gente con historias similares de fracaso y sufrimiento, han logrado transformar esas experiencias negativas en bienes inapreciables, la perspectiva cambia. ¿Y cómo lo lograron? El texto dice que fue por la humildad aprendida ahí mismo, ¿no? Sí, atribuye esa alquimia a la humildad aprendida a través de esas mismas dificultades. Entonces, el sufrimiento ya no se ve únicamente como algo terrible a evitar a toda costa. Empieza a entenderse como el precio de entrada en una nueva vida, una especie de cuota necesaria para crecer. Pero aquí viene lo paradójico y hermoso que señala el texto. Sí, que la humildad que se obtiene a través de ese sufrimiento es a su vez lo que alivia ese mismo sufrimiento. Es como si la llave que abre la puerta del crecimiento también fuera el bálsamo para las heridas del camino. Justo así. Y el resultado es notable. Se empieza a temer menos al dolor futuro y, de forma sorprendente, a desear más activamente la humildad. Ya no por miedo, sino por el bien que trae. Exacto, por la paz, por la serenidad que empieza a dar. Y todo esto, según el análisis que estamos revisando, conduce al cambio que quizás es el más profundo de todos: la transformación en la actitud hacia Dios o ese poder superior, como cada quien lo conciba. Ya no se le ve como un sustituto mediocre para las emergencias, como dice el texto. Sí, como un servicio de bomberos espiritual. Exacto, al que solo llamas cuando la casa ya está en llamas. Esa vieja idea de intentar manejar la vida por cuenta propia, pidiendo una ayudita de Dios de vez en cuando. En los momentos de apuro. Sí, empieza a parecer insuficiente, hasta ingenua. El escrito señala algo muy interesante. Incluso aquellas personas que antes se consideraban religiosas, al llegar a este punto del camino, se dan cuenta de lo limitada que era su actitud anterior. Reconocen, como dice el texto, que al negarnos a colocar a Dios en primer lugar, nos habíamos privado de su ayuda. Es como si hubieran tenido acceso a una fuente de poder y sabiduría, pero por orgullo o miedo solo hubieran usado un gotero. Es una buena imagen, sí. En este nuevo contexto, la frase tradicional que cita el texto, "por mí mismo nada soy, el Padre hace las obras", Deja de sonar a derrota o sumisión pasiva. y empieza a resonar con un significado nuevo, lleno de esperanza. La posibilidad de acceder a una fuerza y una guía que van más allá de las propias capacidades limitadas. Y aquí hay un punto clave que el texto se encarga de subrayar, para que no se malinterprete. La humildad no necesariamente tiene que venir solo a través del sufrimiento y los golpes. Eso es importante. Sí, no es que haya que esperar a tocar fondo una y otra vez para aprenderla. El material sugiere que también puede llegar si estamos bien dispuestos a buscarla activamente. O sea, se puede cultivar de manera consciente. Exacto. No es indispensable esperar a que la vida nos dé otra paliza para empezar a valorar la humildad. El viraje decisivo, un término que usa el texto, ocurre precisamente cuando una persona empieza a desear la humildad por sí misma, por el valor que empieza a descubrir en ella, la paz, la conexión, la libertad del ego. Sí, y no solamente porque se supone que debe tenerla o porque es una condición para mantenerse sobrio. Es en ese momento de deseo genuino, no solo de necesidad, cuando se capta, según este análisis, todo el sentido y la profundidad del séptimo paso. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Entonces, la oración cambia de tono. Claro, deja de ser un ruego desesperado nacido del miedo y se convierte en una petición consciente, hecha desde un lugar de esperanza y confianza creciente en que esa ayuda es posible y deseable. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿A dónde nos lleva este camino de humildad que describe el texto? Nos recuerda cuáles son los objetivos más profundos que se buscan en este proceso de recuperación. No solo dejar de beber, sino alcanzar una paz duradera con uno mismo y con los demás. Encontrar esa seguridad interior que viene de saber que la gracia de un poder superior puede hacer por nosotros lo que no hemos podido hacer por nuestra cuenta. Y si esas son las metas, ¿cuáles son los obstáculos principales que identifica el escrito?
Son precisamente los defectos de carácter. Esos patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento que nos meten en problemas una y otra vez. El texto sugiere que estos defectos nacen en gran medida de deseos que califica como indignos y miopes. Buscar satisfacciones inmediatas o superficiales. Y, fundamentalmente, del miedo egocéntrico. Ese miedo que se manifiesta de tantas formas, ¿no? Sí, miedo a perder lo que tenemos. Miedo a no conseguir lo que creemos necesitar o merecer. Miedo a lo que otros piensen. Miedo al rechazo, al futuro. Ese miedo centrado en el yo, dice el texto, es el motor detrás de muchas de nuestras dificultades. Y aquí es donde el texto marca una diferencia crucial, que es casi el corazón del séptimo paso. La diferencia entre vivir haciendo exigencias y vivir haciendo sencillas peticiones. Ah, claro, el patrón de vida anterior. Impulsado por el egocentrismo y el miedo, se caracterizaba por exigirle a la vida, a los demás, a uno mismo e incluso a Dios que las cosas fueran como uno quería. Una actitud de demanda constante. Y como el mundo rara vez se ajusta perfectamente a nuestras exigencias, Pues el resultado inevitable era la frustración, el resentimiento, el sufrimiento. el séptimo paso representa entonces un cambio radical de actitud. El paso donde a través de la humildad cultivada en los pasos anteriores y ahora abrazada más conscientemente, se pide ayuda para salir de esa trampa egocéntrica. Permite empezar a mirar hacia afuera, hacia los demás y hacia ese poder superior. El énfasis total, como vemos, está en la humildad. La humildad necesaria para estar dispuesto a que nos quiten esos defectos que nos separan de la paz y de los demás. Y el texto establece un paralelo muy lógico. Si la humildad inicial del primer paso, la de admitir la impotencia ante el alcohol, fue suficiente para empezar a romper con esa obsesión que parecía invencible. Entonces, hay una base sólida para esperar que esta humildad más profunda, la del séptimo paso, pueda ser igualmente eficaz para lidiar con cualquier otro problema. Claro, cualquier problema derivado de los defectos de carácter. La lógica es, si funcionó para lo más grande, el alcoholismo, puede funcionar para lo demás. Haciendo un resumen de lo que hemos explorado hoy basándonos en este material sobre AA, la idea central es que la humildad, tal como se presenta aquí, está muy lejos de ser sinónimo de debilidad, de andar cabizbajo o de perder la dignidad. Totalmente. Al contrario, se describe como un camino hacia la verdadera libertad. Libertad del miedo, libertad de las exigencias que nos frustran, libertad de los patrones que nos hacen daño. Es un camino hacia la serenidad y hacia una conexión más auténtica y funcional con un poder superior. El texto es claro en que, a menudo, esta lección se aprende a la mala, a través del dolor y la dificultad. Pero también nos muestra que, con el tiempo y la experiencia, se puede llegar a desear la humildad por el bien intrínseco que trae a la vida. En esencia, implica un cambio fundamental: dejar de exigirle a la vida desde nuestro miedo y empezar a pedir ayuda con humildad y confianza. Y esto nos deja con una reflexión interesante, algo para que quien nos escucha quizás pueda considerar. El séptimo paso dice: humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. La petición es que sean eliminados por un poder superior. Ajá. Ahora bien, basándonos en todo lo que el texto expone sobre la importancia de la formación del carácter, sobre cómo antes confundíamos los medios con los fines, y sobre la necesidad de estar dispuestos, surge una pregunta. ¿Qué podría significar en la vida diaria, mientras uno espera esa liberación más profunda de los defectos por parte de la gracia divina, intentar activamente practicar las virtudes opuestas a esos defectos? Como la acción contraria. Exacto. Por ejemplo, si lucho con la deshonestidad, practicar la honestidad a rajatabla. Si me domina la impaciencia, esforzarme por ser paciente. Si soy intolerante, buscar activamente la tolerancia. ¿Podría ser esta práctica consciente de las virtudes una forma concreta de vivir la humildad que se pide en el séptimo paso? Como una manera de cooperar con esa gracia que se solicita. Sí, en lugar de simplemente sentarse a esperar a que los defectos desaparezcan mágicamente. Es decir, ¿cómo se vive la humildad activa en el mientras tanto? Una pregunta muy interesante para quedarse pensando. Y con esa idea para la reflexión, concluimos este análisis detallado del séptimo paso. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en las ideas que presenta este texto fundamental de AA.